bendiga. Realmente es una bendición el poder tener este espacio, este tiempo en la presencia del Señor. Realmente es un tiempo muy hermoso que Dios nos ha permitido esta mañana. Y doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí para poder disfrutar su nombre. Le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él quien dirija esta palabra. Y oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor, este tiempo realmente hermoso en que hemos podido percibir, sentir tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar, Señor. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón en este mismo tono, en este mismo sentir, Señor, para poder recibir tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a cada uno, Señor, tú sabes lo que necesitamos, Señor, y sabes, Señor, por qué estamos aquí. Muchas gracias. Pongo en tus manos, preciosa, a cada hermano, Señor, que ha dispuesto su corazón de poder recibir de ti. Que hoy, Señor, recibamos esta palabra, Señor, y la hagamos nuestra. En tus manos, Señor, pongo todo lo que se diga, que tú calles toda palabra mía, Señor, sé tú hablando y dirigiendo todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Miren, yo le puse ahora, hoy sí te escucharé, Dios. ¿Sí? La preocupación y la ansiedad. Hemos escuchado N veces, pero de verdad N veces. Tengo mucho tiempo gracias a Dios, de poder escuchar su palabra y esto lo he escuchado N veces. Pero específicamente Dios lo trae a mi corazón porque esta palabra Dios me la puso a mí directamente para que yo ahora sí pusiera, ahora sí te voy a escuchar, Señor. ¿Sí? Y les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Mateo 6. Como les digo, es una palabra que realmente hemos escuchado muchísimas veces, pero yo sé que el Señor trae algo nuevo hoy. Mateo 6, del 25 al 34. Sí, hermanos, ¿está dispuesto a recibir hoy del Señor algo nuevo? ¿Quién quiere recibir hoy algo nuevo? Bueno, los que dijeron bien, gracias a Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Y hermanos, les voy a pedir que no perdamos esta parte de la escritura, porque vamos a estar dirigiéndonos aquí en nuestro versículo principal. Y bueno, todos los seres humanos, hermanos, no estamos exentos a tener preocupaciones y ansiedad, ¿verdad? ¿Cierto? Conforme vamos creciendo, nuestra percepción de la vida se torna diferente, ya no jugamos como los niños, simplemente nuestro pensamiento va creciendo al igual que nuestro cuerpo, nos maduramos y vamos teniendo otras cosas en mente. Y bueno, muchas veces esas cosas nos van haciendo ruido en nuestra cabeza y estamos dando vueltas y vueltas para poder buscar una solución. Y la mayoría de los que estamos aquí, y seguramente así es, no nos hemos quedado sin comer, no nos hemos quedado sin un techo, ¿verdad?
Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Ayer mismo en la reunión de varones nos decían, o sea, tienes una casa, hablando en general los varones, tienes una casa, tienes un techo, tienes cómo moverte, tienes trabajo. O sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Sí? Y sin embargo, siempre estamos preocupados, siempre estamos ansiosos. Y esto no es nada nuevo. Recordemos en los tiempos del Señor Jesús que ciertamente había muchas necesidades, como hoy en día, ¿no? La gente tiene necesidad desde antaño de poder comer, de llevarse un alimento, de poder sobrevivir. Y en esos tiempos, era muy dado el punto de tener a alguien que le sirviera, hacer servidumbre, ¿no? A lo mejor ahora no se ve tanto, bueno, ya estamos llegando a esa parte en otros temas, ¿no? Pero al final, en aquellos tiempos era servidumbre y las personas de antes, pues realmente no tenían más que un juego de ropa que vestirse y muchas veces ganaban solamente el salario de una comida, entonces tenían en juego la comida del siguiente día, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que tener consciente que hoy en día pues tenemos muchas necesidades, siguen vigentes estas de poder tener la preservación de la vida, la comodidad. ¿Cuántos les gusta estar cómodos en donde están? Yo creo que a todos, ¿no? O sea, donde nos estemos, por lo menos queremos tener cierta comodidad, ¿no? Y entonces, hermanos, la preocupación es una emoción que Dios nos ha dado para ayudarnos a prever, ¿sí? Algunas cosas que pueden suceder en el futuro. Sin embargo, tenemos que aprender a manejar correctamente esto, porque si no, esta facultad, esta característica que Dios nos ha dado, que es de bendición, se puede volver una maldición si nosotros no la asimilamos correctamente. Porque muchas veces la preocupación y la ansiedad nos abarcan y nos hacen dar vueltas y vueltas a cualquier tema que estemos nosotros teniendo, ¿sí? Y nosotros tenemos la responsabilidad de ver por los nuestros, de ver y prever el alimento, el sustento, todo lo que necesitamos en nuestra vida. Aquí la palabra que nos está mencionando nuestro Señor Jesús es que nos dice que no debemos preocuparnos, ¿sí? ¿Sí me entiende la palabra? Preocuparnos, ¿sí? Es decir, tenemos que ocuparnos realmente en lo que tenemos que hacer, pero no preocuparnos por algo que no ha pasado. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a aprender que muchas veces nosotros gastamos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros recursos en algo que todavía no ha llegado. Y yo sé que esto es muy común para todos, o vuelvo a decir, solo me pasa a mí, ¿sí? Realmente es muy común y la Biblia nos dice exactamente que nosotros tenemos que ocuparnos, ¿sí? Si usted recuerda en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, hay un especial donde nos dice que tenemos que trabajar, ¿sí? Nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ciertamente que atender nuestras obligaciones, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿sí? Algunos trabajamos, algunos estudiamos, algunos están en la casa, ¿sí? Un trabajo muy arduo, otros tienen negocios, ¿sí? Pero al final tenemos que ocuparnos exactamente para lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aquí veíamos en Mateo 6, les digo que no perdamos nuestra cita, que en el versículo 27, mirad las aves del cielo, ¿sí? Que no siembran y ni recogen ni cosechan. Muchos de estos, hoy en día habrá personas que se lo pueden tomar de manera literal, ¿sí? Y no hacen en absoluto nada. Pero, ¿qué está pasando aquí? Dios alimenta a las aves del campo, ¿cierto? Pero, ¿qué hacen las aves? No se quedan en el nido esperando a que los ángeles bajen con gusanos y les den, ¿verdad? Alimento. Sino que están ellas constantemente y diligentemente buscando todos los días el alimento. Igual, por ejemplo, en estos prados, en las mañanas siempre están aves buscando qué comer y si pasa un tractor, ya hubo festín. Inclusive a algunos les tocó buffet, ¿sí? Así gorditos, chonchitos, larguitos, de todo pueden encontrar gusanos, ¿sí? Y si estas aves
alimentan a sus crías y aparte ellas hacen sus propios nidos, están siempre ocupadas haciendo algo, ¿sí? Y aquí lo que Dios nos está marcando a través de nuestro Señor Jesucristo es que no debemos de gastar el tiempo inútilmente en algo que no tenemos que hacer, ¿sí? Sino que tenemos que ocuparnos en las cosas que realmente están sucediendo. Muchas veces nosotros estamos pensando, ¿y qué voy a comer el día siguiente? ¿Y si voy a tener trabajo? ¿Y si no tendré que hacer esta cosa, lo otro, aquello? Y cosas que nos empiezan a abrumar. Y yo sé que no soy el único, lo voy a decir, ¿sí? Pero Dios, por eso pusimos este título, ahora sí te voy a hacer caso, Señor, porque yo he sido por años un preocupón, ¿sí? Y bueno, lo confieso, ahí está mi esposa, ¿sí? Pero ¿cuándo caemos en las trampas de la preocupación y la angustia, hermanos? Si regresamos a nuestro pasaje clave, hay 3 razones que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enumerando por las cuales caemos en ansiedad. Número 1, cuando tenemos una comprensión deficiente del carácter de Dios, una comprensión deficiente del carácter de Dios, es decir, no lo conocemos, ¿sí? Jesús en esta palabra está hablando a la gente que conoce y cree en Dios, ¿sí? Amén. Dios creó a todos, le creó a usted, me creó a mí, a todos nosotros, y sustenta todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted ha visto por sí mismo a través de un espejo la perfección del cuerpo humano, ¿sí es correcto? Usted cuando se ve, ¿no ve ahí la imagen de Dios? Usted ve qué maravilloso es Dios que ha dado tanto detalle a nosotros mismos. O sea, nadie de aquí es igual. Absolutamente, ¿sí? Y bueno, ya sabemos las huellas digitales y todo que nos hace particulares y diferentes a todos nosotros, ¿no? Pero Dios es tan perfecto que hizo al cuerpo humano. Ahora, si Dios hizo tal perfección en nosotros, ¿usted cree que Él no nos podrá dar esa manutención que nosotros necesitamos y todas las cosas que necesitamos para sobrevivir y vivir? Entonces, Jesús está empujando a sus discípulos a que puedan entender esto. Les dice, mira las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no hacen reuniones en los árboles para ver cómo van a sobrevivir, ¿sí? O sea, no están haciendo team back y mira, ¿qué voy a hacer? Y no sé, las aves no hacen eso, ¿sí? ¿Ustedes han visto alguna ave que se muera de ataque cardíaco porque no sabe qué va a comer mañana? No lo escuchamos de esto, ¿sí? Sin embargo, nosotros los seres humanos somos los seres que nos preocupamos por todo, ¿sí? Somos seres que, puestos en este mundo, con los afanes que hay alrededor nuestro, nos agobian y nos destrozan. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a aprender a canalizar estas situaciones de la preocupación y la ansiedad para poder mirar hacia el objetivo que está en Jesucristo, ¿sí? Y miren, por eso les decía, Dios ha estado hablando muy fuertemente conmigo a partir de este año, porque si hubiera niveles de preocupación, si pusiéramos un preocupómetro, yo pensé que existiera esa palabra, o sea, empezamos a escribir y de repente, para ver esta ilustración puse preocupómetro y sí había, ¿sí? O sea, yo sí me sorprendí, dije, ay, sí hay. Entonces, como ven, no soy el único, ¿sí? Entonces, si hubiera escalas del 1 al 100%, les digo, hermanos, que yo estaría entre el 85 y 95% todos los días, ¿sí? Y es que le doy gracias a Dios que Él me ha dado una cierta característica de poder mirar un poquito más adelante, un poquito más hacia allá, ¿no? Entonces, esto es súper padre, ¿no? Porque puedes prever, puedes hacer planes, puedes estar haciendo algunas anticipaciones, lo que sea, ¿no? Pero el problema es que estoy en la línea, siempre estoy en una línea de ceder eso y llegar a preocuparnos, ¿no? Entonces, ya Dios dijo, ya basta, ya estuvo, ya tantos años y sigues igual. Y curiosamente este año fuimos a ver una película,
¿Se acuerdan que el miércoles el hermano pastor nos dijo esta película, ¿no? Del panda y no sé qué? Bueno, esta película del pato, sí, ¿sí? Es una película muy buena, muy padre, que realmente trata la historia de una familia de patos que realmente el que manda es el padre, está la madre y dos hijos, ¿no? Ella y él, ¿no? Entonces, pues el pato está muy preocupado. Entonces, él piensa que cualquier cosa va a dañar a su familia y no los deja emigrar. Todos van emigrando a Jamaica y ellos se están quedando en su estanque en Canadá. Entonces, conforme la película iba avanzando, sentía como el Señor me estaba hablando, ¿no? O sea, así como que me empezaba a hacer chiquito por cada escena que el pato hacía con su familia, ¿no? Que no sé, que hagas esto, que no sé qué. Ay. Entonces, ya no era necesario que mi esposa me hiciera el clásico codazo, ¿no? Yo ya había entendido esa parte. Entonces, créanme, hermanos, que sí se la recomiendo porque tiene un mensaje muy padre y al final yo sé que no soy el único pato que hay aquí, sino que hay muchísimos que tenemos que aprender a poder soportar la ansiedad y la preocupación, ¿sí? Y bueno, se resuelve muy padremente y ya, hay experiencias padrísimas, sí se los recomiendo. Entonces, muchos de nosotros andamos en el 100% de preocupación, en el 90, en el 80, estamos en esas escalas, ¿cierto? Qué bueno que dijo amén. Ahora, hermanos, ¿queremos deshacernos de esa ansiedad? Debemos de ponernos a pensar un momentito, el que nos dio la vida, ¿quién fue? Dios mismo, ¿sí? Y si Dios creó un cuerpo perfecto en ustedes, en mí, Él puede y quiere preservarnos, ¿amén? Tenemos que empezar a prestar atención en el carácter de Dios. El carácter de Dios, Él nos ama y busca lo mejor para cada uno de sus hijos. Por eso, hermanos, la ansiedad es inútil e improductiva. No nos da nada. Es un lastre que estamos cargando todos los días. ¿A usted le sirve? Realmente no tiene caso preocuparnos por algo que no ha aparecido, por algo que no hemos tenido, ¿sí? Y estar ansiosos de qué va a pasar. Créanme que Dios está trabajando mucho en mí, ¿sí? Dice en versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La Biblia dice que Dios pone los límites en el ser humano, límite en su tamaño, límite en su vida. Y por más que uno se afane, no podrá añadir un codo más de estatura o un minuto más a su vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que estar ansiosos si no vamos a poder controlar esas cosas, ¿no? Y esto pasa, hermanos, la ansiedad y la preocupación es tan contraproducente que hace la vida miserable. ¿Sí está conmigo? O sea, muchas veces no estamos viviendo lo que tenemos que vivir por estar preocupados, por estar ansiosos, por estar pensando en qué va a pasar mañana. Y lo peor de todo, hermanos, es que descuidamos el hoy. Hoy tenemos que hacer algo. Hoy sí tenemos que actuar. Hoy sí tenemos que ocuparnos. Pero estamos, como les decía, una línea en un pie afuera y otra adentro. Y la palabra ansiedad, hermanos, viene de una raíz que significa división. Y es que estamos tan ansiosos que nuestra cabeza está dividida, nuestro pensamiento está dividido, está partido, ¿sí? Y por cosas que ni siquiera han pasado, que están fuera de nuestro control. Y lo que tenemos que hacer nosotros, lo hacemos a medias o lo hacemos mal. Por eso mucha gente, hermanos, deja de servir, deja de hacer actividades con el Señor, porque está pensando en otra cosa, en algo que no es su momento de pensar. Está pensando en cómo le haré en esto, cómo solucionaré este problema, qué pasará si viene esto, otro, aquello, y perdemos el enfoque. Ya no está aquí haciendo alguna actividad para la gloria y la honra de Dios, ni siquiera está testificando por lo mismo, ¿sí? Entonces, es provechoso
la ansiedad en nuestra vida, en nuestro corazón? Definitivamente no, hermanos. Sin embargo, tenemos que poner esa diferencia, como les decía, ver más allá. Eso sí es provechoso porque planeamos para el futuro, para el beneficio de ti y tu familia. Eso es otra cosa, hermanos, ¿sí? Planear es otra cosa. Pero angustiarse y preocuparse por algo que no ha llegado, ese es el problema. Entonces, ahí estamos en las noches dándole vueltas a la mesa. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cambiará algo? Ciertamente no. ¿Sí? Sin embargo, estamos ansiosos, estamos estresados, estamos preocupados, no descansamos, tenemos el ojo pelón, las noches no dormimos bien, estamos nada más moviéndonos de un lado para otro. Hermanos, es tiempo, lo digo por mí, es tiempo de que bajemos la escala y el preocupómetro que hemos adoptado, pues lo dejamos ¿cómo se llama? En calmado, ¿sí? Tranquilos, hermano. Le decimos a nuestro loro Paquito, calma, 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 calma. Luego se estresa, ¿sí? Luego se estresa mucho, está a todos lados y empieza así a abrir su pico y a querer hacer algo así que no debe, y ya es calma, 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 tranquilo, ¿no? Hermanos, otro punto que Dios trae es cuando fallamos en activar nuestra fe en relación a las circunstancias que nos rodean. La ansiedad se presenta cuando nuestra fe no está alineada ante las circunstancias que vamos a presentar. La razón de la ansiedad, hermanos, es una fe deficiente. Lo podemos ver en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesucristo está hablando a un grupo particular, aquellos que tenían poca fe. Y recordemos, hermanos, que solamente un creyente puede ser acusado de tener poca fe, porque si no se es creyente, entonces no hay de qué te puedan señalar, porque pues no crees en Dios. ¿Qué fe vas a tener si no crees en Dios? ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, podemos ser señalados en tener poca fe. Y esto lo podemos ver en dos ejemplos en la palabra. Acompáñenme por favor a Mateo 8. Mateo 8:23 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra, Mateo 8, del 23 al 27, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vean, hermanos, a los discípulos. Empieza a haber una tormenta, llega un momento en que no pueden hacer nada, empieza el estrés, la preocupación, y ahí estaba Jesús, acostado, dormido, y lo despiertan, diciéndole que nos hundimos. ¿Por qué cree que lo despertaron, hermanos? O sea, tenían fe de que algo podía hacer Jesús, ¿cierto? Si no, ¿para qué lo despiertan? Si no, lo dejan dormido y ya que todos se unan igual que en él, ¿no? Pero tenían fe. El problema, hermanos, es que cuando Jesús se levanta no se molestó porque lo hayan despertado, se molestó porque tenían miedo. ¿Sí? El miedo, hermanos, es contraproducente en nuestra fe, y lo podemos ver también aquí más adelante en Mateo 14. Acompáñenme por favor del 23 al 32. Dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dijo a voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Pedro venía de ver un milagro gigantesco, ¿sí? La alimentación de los 5,000. Jesús le había dicho a Pedro, ven. Y Pedro se distrajo por los vientos y tuvo miedo. Porque él tuvo fe al dar el paso hacia el agua, ¿cierto? ¿Sí? O sea, dirán lo que quieran decir, todos eso, pero él es la segunda persona en la historia única que ha podido caminar sobre las aguas. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero hermanos, tuvo miedo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene poca fe? Cuando alguien tiene poca fe es incapaz de relacionar su fe con su necesidad presente. Y hay gente, hermanos, que tiene una fe grande, poderosa, sabe que él ha sido salvado por la sangre de Jesucristo, su salvación está asegurada en la presencia del Señor, pero cuando viene una situación complicada, se llenan de miedo, ¿sí? Y de ansiedad, porque no pueden controlar, no pueden resolver eso que está pasando. Muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos salvos, sabemos que tenemos la bendición de ser adoptados por nuestro Señor a través de su sangre, pero llega algún problema, alguna situación y empezamos a dudar, empezamos a tener poca fe porque no podemos controlar las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Se nos va de control en lugar de entregarle todo al Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, poca fe significa que le damos lugar a que las circunstancias nos dominen en lugar de que sea al revés. Un hombre y una mujer de poca fe es víctima de dejarse dominar por las circunstancias. En vez, hermanos, de que nosotros podamos dominar esas circunstancias a través del pensamiento que viene de Jesús. Dejamos de reflexionar en las bendiciones que hemos recibido. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido todos los días? Tan solo el despertar, hermano. Hoy desperté yo por la misericordia de Dios. Y cuando viene algún tema, alguna situación, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de lo grande que es nuestro Dios. Y dejamos que eso que está pasando nos controle, nos domine. Nos desenfocamos, hermanos. Y esto sucede, y lo vimos a lo largo del éxodo del pueblo de Israel en Egipto. En el libro de Éxodo usted conoce la historia, es una historia muy hermosa. Para aquellos que no tienen o no han tenido oportunidad de leerla completa, por favor, busquen en su Biblia el libro de Éxodo y ahí habla acerca de cómo el pueblo judío, después de muchísimos años de cautiverio, Dios usa a Moisés para poder liberarlo y usa las acciones de 10 plagas que son impactantes y terribles, y a través de ellas el faraón cede y sale el pueblo, ¿sí? Y salen todos contentos. Pero en cuanto llegan al Mar Rojo y ven que el ejército los persigue, empiezan a despepitar contra Dios, ¿sí? ¿Y qué hace Dios, hermanos? Ya sabemos la historia. ¿Qué hace? Abre y caminan sobre tierra seca. Y inmediatamente que empiezan a cruzar, el ejército más poderoso del mundo, los egipcios, van tras de ellos queriendo acabarlos. El Señor cierra el mar y se ahogan. Y hay victoria, hay fiesta. Pero en cuanto se dan cuenta que están en el desierto, empiezan a despepitar otra vez contra Dios. Y cuando falta el alimento, Dios les da, ¿qué? Maná. Y cuando quieren carne, Dios les da codornices. Y cuando quieren agua, Dios les da agua. Y en cada uno de los puntos, el pueblo despepita contra Dios, ¿sí?
pierden el enfoque de todas las bendiciones que Dios ha dado hacia ellos a través de todo ese tiempo. Y son 10 veces lo que esto pasa, hermanos, ¿sí? En total que al final esta generación no alcanza a ver la tierra prometida. ¿Sí? Que no seamos nosotros parte de esa generación, hermanos. Que por desenfocarnos, por perder las bendiciones que Dios nos da todos los días, por ver la ansiedad y las angustias y la aflicción, perdamos nuestro lugar, hermanos. ¿Qué nos dice el versículo 32? Ahí en Mateo 6, si podemos regresar, hermanos. Dice, no os afanéis, desde 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, Dios sabe lo que necesitamos y Él quiere y puede proveernos. Y bueno, a modo de chascarrillo, hermanos, una vez oí esto, así que presta atención. Una persona se encuentra con un amigo, son muy amigos, ¿no? Pero sucede que esta persona siempre está preocupada por algo, siempre le preocupa algo, ¿no? Entonces, cuando se ve en la plática de siempre es, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás preocupado? No, pues me pasa esto, aquello, lo otro, ¿no? Y siempre se ven así. Y ahora lo vuelve a ver a su amigo y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Te veo muy tranquilo ahora. Sí, fíjate que me pasó algo muy, muy padre, o sea, ya no estoy preocupado, ya estoy tranquilo, descansado, relajado. ¿Y qué hiciste? ¿Sí? No, pues contraté a alguien que se preocupe por mí. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cuánto le pagas? No, le pago 10,000 pesos a la semana. Oye, pero ¿de dónde vas a sacar todo ese dinero? No sé, que se preocupe él, ¿no? Yo no me voy a preocupar porque ahí lo contraté para que se preocupara por mí, ¿no? Entonces, hermanos, suele escucharse chusco esto, pero ¿quién se preocupa por nosotros? Dios, ¿sí? Él es el que se preocupa por nosotros y lo hace porque nos ama. Dios es tan grande, hermanos, y tan hermoso su amor hacia cada uno de nosotros. Dice un predicador muy conocido, porque Dios desea proveernos. ¿Están de acuerdo? Dice este predicador que si juntáramos el deseo de todos los padres del mundo de proveer a sus hijos, nosotros como padres, todos los que son padres, estarán de acuerdo conmigo, nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? O sea, y si tuviéramos, les daríamos mucho más de lo que tenemos, ¿no? Y eso siempre así es, y la misma palabra lo dice, ¿no? Si nosotros siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué más no hará nuestro Señor, no? Entonces la reflexión de este predicador es que si juntáramos toda la intención de todos los padres del mundo, de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras, para proveer a sus hijos, estaremos comparando y contra el deseo de Dios de proveernos a nosotros, sus hijos, estaremos comparando al sol con una vela, ¿sí? O sea, Dios tiene un deseo enorme, gigantesco, no lo entendemos nosotros, nuestro cerebro no nos da para entenderlo, ¿sí? Y tal ha sido ese deseo y ese anhelo, ese amor hacia nosotros, que ¿qué hizo Dios? Para arreglar el desastre que el ser humano había hecho. ¿A quién mandó? A Jesús, ¿sí? A morir por usted y por mí. Entonces, si tuviéramos que hacer esa comparación, todo el deseo de todos los padres del mundo es una vela comparado con el deseo de Dios, el sol, ¿sí? Entonces no podemos compararlo. Primera de Pedro 5:7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios se preocupa por mí. ¿Sí? Y piensa en la tragedia, hermanos. La gente, si Dios no tiene quien se preocupe por ellos. Así estábamos nosotros antes, sin Jesucristo, ¿sí? Sin nuestro Padre, que está al pendiente de nosotros. No tienen
ellos en el mundo, ¿quién se preocupe por ellos? Y por eso están ansiosos. Hay esa ansiedad constante en el mundo. Hay esa necesidad de tener cosas que por más que tienen no llenan nada. Es como un barril sin fondo. Tengo y todo se va al fondo, ¿sí? Pero qué bendición, hermanos, porque nosotros tenemos a nuestro Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Hermanos, de verdad, tenemos que ponernos las pilas, y lo digo en primera persona, ¿sí? Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos muy difíciles. La pandemia, hermanos, fue una pequeña brisa sobre las olas, ¿sí? De lo que se avecina ciertamente. Dirían que la pandemia fue un juego de niños comparado con lo que se viene, hermanos. Y es fundamental, hermanos, que nosotros amarremos esta palabra esta mañana para tener esa confianza en nuestro Dios, ¿sí? Para saber qué hacer, para saber cómo guiarnos, ¿sí? A través de su palabra. Nuestro pastor nos ha comentado que Dios ha puesto su corazón en próximos días a hablarnos de los últimos tiempos. Y hay una razón, ¿sí, hermanos? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, hermanos, si hoy nos desapercibimos por cosas que no merecen la pena, imagínense en esa época, si no tenemos una base firme y realmente ocuparnos y preocuparnos en las cosas que sí lo merecen. Por eso yo le agradezco a Dios que este año ha estado, dale y muele conmigo en esa parte, ¿sí? Y todavía no, pero ahí voy, ¿no? Entonces, lo digo así de forma de chascarrillo, hermanos, porque pues uno tiene que dejar su yo, ¿sí? O sea, lo digo por mí, uno tiene que dejar su yo y dejar que el Señor asuma todo el control, ¿sí? Yo quiero controlar cosas que no puedo controlar. Pues recientemente nos cambiamos a una casa en lo que hacen adecuaciones a la nuestra. Está muy padre el lugar, pero pues siento como que le falta protección. Entonces ahí le estoy comentando a algún hermano, oye, si le pongo cercado eléctrico, si le pongo, no sé, alarmas, si le pongo estas cosas. No podía dormir los primeros días. Cualquier ruido me despertaba. ¿Qué pasa, no? Y ya poco a poco Dios fue cediendo el control y ya duermo súper bien. Hermanos, ¿cómo escapamos de la trampa de la preocupación y la ansiedad? ¿Cómo escapamos? ¿Sí? ¿Cuál es el remedio divino para poder hacer esto? Lo podemos ver ahí en Mateo 6, y no es una fórmula mágica, ¿eh? No es una fórmula mágica, hermanos. Es algo que nosotros podemos hacer todos los días y más de una vez al día. Porque muchas veces estaremos obligados a sentir esto en nuestro corazón, ¿sí? Que la necesidad y la preocupación nos están abargando. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Pero cuál fue la respuesta? Pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros librarnos de esta trampa? Número 1, debemos aprender a orar y pensar teocéntricamente. ¿Sí me entiende lo que es teocéntricamente? Debemos de orar y pensar únicamente en Dios, ¿sí? Que Dios sea realmente el centro de nuestros pensamientos y de nuestras oraciones. Y por eso Jesús, aquí en este pasaje, anima a sus discípulos a pensar de esta manera, ¿sí? Dice, no es la vida más que la comida. ¿O de qué te sirve saber cuánto va a durar tu vida, hermanos? ¿Sí? Si es algo que Dios ya ha establecido. Necesitamos, hermanos, considerar siempre el carácter de Dios. Él tiene esa preocupación, esa atención hacia nosotros. Él quiere proveer, pero no solo quiere proveer, Él puede hacerlo, ¿sí? Él tiene la capacidad de ayudar, de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos, si conocemos y nos centramos en el carácter de Dios, que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que ve por nosotros, que es nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestra ayuda, nuestro sustento, y pensamos en eso, en que Él puede hacer todo eso y lo quiere hacer,
Así vamos a poder evitar, Señor, hermanos, el poder embargarnos con la preocupación y la ansiedad. Y esto no significa, hermanos, que una persona que tiene gran fe nunca va a sentir preocupación, ansiedad. Es un sentimiento que no podemos desarraigarnos completamente, somos humanos. ¿O había alguien que no es? Hermanos, no vamos a poder desarraigarnos en esto porque vamos constantemente avanzando hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Y vamos a batallar y seguiremos batallando. Pero hermanos, aquí lo importante, hermanos, no es si creemos en Dios, sino si le creemos a Dios. Yo sé que todos aquí creemos en Dios, ¿sí? Y la persona que usted escuche afuera y diga, yo no creo en Dios, está mintiendo. Está mintiendo, ¿sí? Hay un estudio que se hizo en los 80s, hace muchos años. Usted sabe que, en Estados Unidos cambió una ley donde ya no se permitía poner un polígrafo en las solicitudes de empleo. ¿Sabe qué es un polígrafo, no? O sea, un detector de mentiras, ¿no? Entonces la gente hacía su solicitud de empleo, pero los conectaban a un polígrafo y llenaban sus papeles, ¿no? Entonces el dueño de esta solicitud tenía miles de agencias, de esta agencia de empleo tenía miles de agencias. Entonces, él en una entrevista dijo que cuando preguntaban si creías en Dios y la gente respondía no, la respuesta era que estaban mintiendo, ¿sí? O sea, el ser humano cree definitivamente en Dios. Otra cosa es que por las concupiscencias hemos desarraigado a Dios de nuestra vida, pero la gente no puede explicarse por qué estamos nosotros, por qué tenemos esta perfección, por qué el sol da luz, da calor, ¿sí? Por qué la tierra se mueve. O sea, hay cosas que no podemos explicarnos, simplemente están porque Dios las ha puesto, ¿sí? Y entonces, hermanos, ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos lo que Él dice a Dios? ¿Creemos lo que está aquí? Nosotros, es nuestra obligación como hijos de Dios obedecer a nuestro Padre. ¿Y usted cree que alguien que tenga gran fe no va a tener temor o preocupación? Como decíamos, la preocupación es un sentimiento natural que surge de una manera inconsciente ante ciertas dificultades. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que la gente de fe aprende a tranquilizar su alma y confiar en el Señor. Amén. Aprende el carácter de Jesucristo, aprende lo que Él ha hecho en tu vida, en la mía, ¿sí? Todo lo que hemos vivido lo tiene presente. Entonces no se olvida de eso y aprende a controlar sus emociones, aprende a tener fe viva y eficaz a través de nuestro Señor, ¿sí? ¿Qué pasaba con David? Tenía circunstancias reales que estaban persiguiéndolo en su vida. El rey David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Y fue perseguido a tal punto que él escribió esto en el Salmo 56:3, dijo, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y fíjese, hermano, a esta conclusión que llega David en ese entonces. Veía las circunstancias, lo que estaba pasando, lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿sí? Pero la realidad era que, aunque la gente quisiera matarlo, Dios ya había decidido que él iba a ser el rey. Entonces, pasara lo que pasara, el plan de Dios se iba a llevar a cabo. Y él confió en el Señor, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a conocer el pensamiento de Dios y no ver la dificultad. Hermanos, nuestras pruebas realmente son el gimnasio para ejercitar nuestra fe. Todos nosotros, todos los días, hemos vivido muchísimas pruebas y las que faltan, ¿sí? Entonces, un hijo de Dios sabe exactamente que cuando sale de una prueba
está a la puerta la siguiente. Y no es que tenemos que preocuparnos, hermanos, ¿verdad? ¿En quién hemos confiado? En nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enganchar nuestra fe y hacer que nuestra fe sea más fuerte que nuestras circunstancias. Muchas veces van a llegar dudas, van a llegar aflicciones, nos pueden quitar el sueño. Ok, puede ser, si es válido. ¿Qué pasó con lo que afrontamos, decía yo, la pandemia? No sabíamos qué iba a pasar. Muchas veces nosotros estábamos con cierta incertidumbre, ¿no? Era algo nuevo que no habíamos vivido, pero aprendíamos, ¿no? Aprendíamos a confiar día con día en el Señor. Y Dios hace cosas importantes porque nos va enseñando qué hacer. Nos va enseñando a que si confiamos todos los días en el Señor, Él pone la solución a las cosas que se nos presenten. Cuando nuestros hijos eran menores, bueno, son chicos, pero eran más chicos, estaban en kinder nuestros mellizos, entonces normalmente mi esposa y yo lo que hacíamos era jugar con ellos antes de ir al preescolar. Ahí estaba la cama y los cargábamos y los aventábamos, ¿no? Así, pues, ¿quién no ha hecho eso con sus hijos, no? Entonces los cargábamos y los aventábamos y así hacíamos eso antes de ir a la escuela, ¿no? Ellos ya sabían que les decíamos, ¿saben qué? Pongan sus manos así, ¿sí? Para que su espalda sea la que reciba toda la caída y pues sea divertido, ¿no? Entonces, en una de esas, uno de nuestros hijos, pues lo aventamos y pone el brazo, ¿sí? Entonces, al poner el brazo, todo su peso le cayó sobre el brazo y su brazo se partió en dos, ¿sí? Entonces, viene la angustia, ¿sí? Estamos mi esposa y yo, de repente mi hijo Eliel tenía una expresión, le dolía mucho, ¿no? Y todos angustiados. Entonces, llega ese momento, hermanos, porque somos humanos, ¿no? Y estoy así que estoy pensando, ¿qué hago? ¿No? De repente estoy así como, vea, pato, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y le digo, Señor, en esa desesperación le digo, Señor, ayúdanos, ¿sí? Y Dios mandó una ráfaga de luz, de inteligencia, y dijo, dale algo para el dolor, ¿sí? Inmediatamente le digo a mi esposa, dale algo para el dolor, ¿no? Y dale bien. Entonces ya le dio y todos así angustiados, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Entonces oramos un momento, nos tranquilizamos y ya empezamos a ver qué teníamos que hacer, ¿no? Pues ir al hospital y tenemos a Isaías y tenemos a Uziel y dónde los dejamos. Entonces pues ya Dios nos fue diciendo poco a poco qué teníamos que hacer y ya pues a Uziel, mándalo con la hermana Gaby, gracias hermana, para que lo cuide y ya luego cuando dejemos a Isaías en la primaria, cuando pasen por Sofía ya recogen a Isaías y ya lo cuidan, ¿no? Y mientras nosotros vamos al hospital y vemos a Eliel, tranquilo, bien tranquilo, ¿sí? Sí, tenía su semblante, pero estaba tranquilo, ¿sí? Y entonces eso nos dio aliento, ¿no? Para ver que ahí vamos, ¿no? Entonces ya llegamos al hospital y ya llamaron al traumatólogo pediatra, lo operaron. Y es que si ustedes vieran, hermano, cómo tenía su brazo, o sea, morado, manchado, ¿sí? Entonces, imagínense. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos fue abriendo el camino, nos fue dando gracia para saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Imagínense el preocupómetro dónde estaba. Estaba en el 1000%, ¿sí? Y ciertamente Dios llevó un pensamiento de paz a nuestro corazón. Y bueno, hermanos, de verdad, esto es para glorificar a Dios. Sino a quién más. Número 2, hermano, debemos de poner en orden nuestras prioridades. Jesucristo nos habló de la importancia de nuestras prioridades. ¿Y en qué notamos, hermanos, cuáles son nuestras prioridades? ¿Sí? ¿Qué perseguimos día a día? Si analizamos en qué gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos el dinero, vamos a saber cuáles son nuestras prioridades. Podrán decir lo que quieran, pero si vemos nuestra agenda y vemos nuestra cuenta de banco, en qué se ha gastado, ahí están nuestras prioridades. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? ¿Y qué nos dice Jesús en el versículo 33?
dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Dice que Él sabe que tenemos necesidad de todo lo que los gentiles necesitan. Él ya lo sabe. No tenemos que decírselo. Sin embargo, hermanos, nuestra fuente de preocupación nace en que dejamos a un lado a nuestro Dios, que Él es capaz de proveer y quiere proveernos. Dejamos a un lado a Él y nos enfocamos en nuestro yo. Nos enfocamos en las cosas de la vida, en las obsesiones de lo que hay. Sobrevaloramos esas cosas materiales y dejamos de lado la bendición que Dios tiene en su eternidad. Por eso Dios nos dice que tenemos que reenfocar nuestras prioridades, ¿sí? Buscar el reino de Dios. Hermanos, se ha dicho constantemente en este lugar que esto es muy, muy serio. ¿Sí está conmigo? Solo tenemos una vida, una, ¿sí? No hay reencarnación, no hay chakra, no hay nada de esas cosas que el mundo está lleno. Recientemente mi jefe se fue a la India, él viaja mucho, se fue por gusto y de allí me escribía, me decía, ay, mira esto, está cañón el tema religioso, dejan todo por encontrarse a sí mismo, dejan todo, su familia, o sea, sorprendidísimo, ¿sí? Y yo ya le he compartido a él N veces. Mañana le comparto otra vez. El caso, hermanos, es que nuestras prioridades, ¿cuáles deben de ser? ¿Sí? Nosotros, decía, que tenemos una sola vida, tenemos que aprovecharla. Este lugar es el entrenamiento, es la oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia, de no dejar a un lado la eternidad por las cosas materiales, las cosas superfluas, ¿sí? Esa debe ser nuestra meta principal, nuestra prioridad. Está el reino del hombre y con todas las cosas que el hombre ofrece, y está el reino de Dios, que hoy no vemos. No podemos ver todas las cosas que Él tiene para nosotros. Creemos en fe por Él, todo lo que Él nos ha dicho que nos está esperando. Amén. Desafortunadamente nosotros muchas veces como Dídimo. ¿Sabe quién es Dídimo? ¿Sí? Bueno, Tomás, ¿sí? Que necesitaba ver, sentir, tocar para creer, ¿sí? Ya estamos en el tiempo, hermanos, desde hace mucho tiempo, en que tenemos que dejar eso a un lado. Tenemos que dejar de ver las cosas por dar lugar a lo que no vemos. ¿Sí? ¿Qué dice pues que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, de verdad, cuando nosotros enfocamos nuestras prioridades realmente en lo que vale la pena, en la presencia de Dios, en todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, sus hijos, hoy en esta tierra, nos damos cuenta de que estamos comparando la eternidad con nada. Y obviamente, hasta ese momento nos cae el 20. ¿Sí? Miren lo que dice Colosenses del 1 al 10. Vaya conmigo, sigue aquí, hermano. ¿Ya se cansó? Ok, apurémonos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, a quien tenemos rendición por sangre y el perdón de los pecados. Dice aquí la palabra que nosotros nacimos en el reino de los gentiles, pero por fe y gracia Dios nos sacó de ese reino, nos ha puesto en el reino de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya tenemos amoldadas nuestras prioridades. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Cuando tú, hermano, ya recibiste a Jesús en tu corazón, tú tienes ya el reino de Dios en tu vida, ¿sí? No lo hemos visto, pero ya lo tienes. Ya vive Jesús en ti. Ya tienes esa promesa viva en ti, hermanos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es extender ese reino hacia todos los demás. Y hay que extenderlo precisamente porque Dios nos ha puesto para que hagamos obra y conozcan todas las personas de qué ha hecho Dios por ti y por mí. Amén. Tenemos, hermanos, nosotros que agradecerle a Dios que Él ha puesto sus ojos en nosotros. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia, hermanos? La justicia es ese acto a través del cual Jesucristo pagó por nosotros. Dios puso en nuestra cuenta la justicia de Jesús en nosotros, ¿sí? Y a través de la justicia impartida nosotros vamos aprendiendo a santificarnos día con día. Y así, hermanos, Dios va poniendo ese propio orden en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que agradecer a Dios en que no son nuestras fuerzas, no somos nosotros, no son nuestros méritos por los que estamos aquí, sino que el Señor se ha preocupado por nosotros y nos ha dado todos los elementos para que podamos ser transformados. Entonces, hermanos, cuando nosotros buscamos su justicia, estamos extendiendo el reino de Dios. Y aquí pasa algo muy curioso, un error que puede suceder en cualquier iglesia, inclusive aquí mismo, ¿sí? Hay gente que se preocupa por extender el reino, pero no busca su justicia. Y hay gente que busca su justicia, pero no extiende el reino, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer las dos cosas, porque si hacemos una y no hacemos la otra, empieza a haber un desorden en nuestras vidas. Y tal es el caso, hermanos, si ustedes no me negarán esto, que muchas veces hemos escuchado, no, pues tal persona que era no sé qué tal cosa de la iglesia, el líder se fue con una hermana, o que se robaron todas las arcas. ¿Por qué? Porque no han extendido el reino de Dios y su justicia, o simplemente están extendiendo el reino, pero no llega la justicia a sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que participan en las cosas del Señor, hay invitaciones, van, o vamos a ver invitaciones a los folletos, a lo mejor van, pero no han dejado que la justicia obre en sus vidas. No ha habido un cambio realmente, simplemente están extendiendo el reino, pero no hay justicia, entonces no hay una transformación en sus vidas, o al revés, ¿sí? Hay gente que solamente busca su justicia, está todo el tiempo buscando ser justo ante los ojos de Dios, pero no mueve un dedo por el reino de Dios, ¿sí? No podemos hacer una cosa sin la otra. Tenemos, hermanos, que hacer ambas cosas. Dios, a través de Jesucristo, así lo pidió. Es una orden, ¿sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas, hermanos? Os serán añadidas. Y no estamos hablando de cuenta en el banco, no estamos hablando de mansiones, no estamos hablando de superautos, de ganarse la lotería. Y me voy aquí a hacer una revelación, hermanos. Ahí está mi esposa. Ya todas mis historias las conoce mi esposa. Yo hace muchos años era del melate, ¿sí? Sí, así como me ve, ¿sí? Entonces, el hermano, el hermano, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero yo tenía cada 8 días mi melate, ¿sí? Mis números, ¿sí? Y de repente este número, sí. Y de repente un carro venía con una placa, ese número. Y así siempre, ¿eh? Y decir siempre era siempre. Entonces, ahora me da risa, de verdad que me da risa. Porque Dios nos ha librado de todas esas cosas, ¿sí? Y es maravilloso Dios, de verdad, hermanos, porque cuando realmente entregamos todo
en manos del Señor, Él provee. Y no tenemos que preocuparnos, ¿no? Tenemos que aprender a dejar el afán y la aflicción a un lado, dejar a un lado la preocupación y realmente ocuparnos. Y por último, hermanos, el último punto es que debemos de vivir un día a la vez. No anticipemos hoy los problemas de mañana. Dice en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Jesús nos está diciendo, hermanos, que no tenemos que enfocarnos en las cosas que van a pasar. Tenemos que atender lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces la preocupación y la ansiedad tiende a ser futurista. ¿Sí está de acuerdo? O sea, viene algo que pensamos que puede ocurrir y empezamos a angustiarnos, a ver situaciones y pues no podemos hacer nada, ¿sí? No podemos hacer nada porque no ha llegado el problema. No ha llegado, ¿sí? O sea, lo vemos súper distante y ya nos preocupamos. Esto no significa, hermanos, que no seamos previsores, ¿sí? Que dejemos a un lado los planes que tenemos, el plan que tienes de tu casa, el plan que tienes tal vez de un coche. Chicos, no significa que dejemos de estudiar, o sea, tenemos que estudiar para los exámenes, tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer, pagar nuestros impuestos, nuestras obligaciones, pero eso es diferente el hacer planes y ser precavido, a dejar que los problemas que no han llegado nos estén controlando y nos dominen, ¿sí? Que tomen el control de nuestro pensamiento, que nos asfixien. ¿Qué va a pasar nada más? Esas situaciones nos van a robar el gozo. Nos van a robar el gozo de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Nos van a afectar el pensamiento de todo lo que Dios ha puesto en nosotros, en la gracia. Hermanos, tenemos que enfocarnos, porque si nos desenfocamos, empezamos a solo ver por nosotros. Y aquí esto es algo muy importante, hermanos, porque al final dejamos de ver lo que sucede a nuestro alrededor. Empezamos a conmiserarnos, ¿sí me entiende eso? Nosotros mismos, sufro, ¿sí? Y dejar a un lado a mi hermano que está sufriendo de verdad, a que realmente tiene una necesidad y que seguramente yo puedo hacer algo por él. Dejamos y perdemos esto por centrarnos en nosotros. Debemos de dejar de ahogarnos nosotros mismos en las preocupaciones, dejar mi sufro y realmente enfocarnos en lo que Dios ha hecho. O si no, hermanos, contésteme esta pregunta: ¿cómo vamos a testificar del grande y poderoso Dios que hay en nuestra vida si nosotros estamos junto con los incrédulos llorando por las mismas cosas? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos un Dios poderoso, Rey del universo. Es nuestro Padre. Y así como cada día puede traer problemas, cada día viene con su propia cuota de gracia para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, hermanos, ¿sí? Sufrimos de pensar que pueda pasar esto en un futuro, pero hermanos, Dios no nos va a dar la gracia hasta que llegue ese momento. Hasta que llegue ese momento y ya lo estemos viviendo, Dios nos va a dar de su gracia para afrontar día a día el problema, ¿sí? Traía una historia personal, pero ya me ganó el tiempo, hermanos, y simplemente quiero terminar con la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia. Solamente cuando nosotros consideramos de verdad esa importancia, Dios va a fortalecernos, va a ejercitar nuestra fe. Decíamos, así como Dios nos da el pan nuestro de cada día,
la gracia que necesitamos para afrontar los temas, Dios nos la va a dar. Él es soberano, Él es suficiente, Él sabe todas las cosas, sabe qué necesitamos. Y por lo tanto, hermanos, su misericordia se renueva todos los días. Y voy a pedir que cerremos nuestros ojos, pero quiero por favor que escuchen una serie de preguntas que van a ser una respuesta personal para cada uno de nosotros. Les voy a pedir por favor, hermanos, que cierren sus ojos y que pensemos en todo lo que Dios ha traído en esta mañana a nuestra vida. Y comenzaré con la primera pregunta. Usted y Dios nada más. Cierre sus ojos, ¿sí? Vamos a escuchar el fondo y al final vamos a orar, ¿sí? Pero escuche estas preguntas. ¿Le crees a Dios? ¿Estás consciente de quién es Dios y de la capacidad que tiene? ¿Realmente has dejado caer tu peso en Él? ¿Qué es lo que realmente persigues en este momento? Cuando sales todos los días a trabajar, de camino al trabajo o a tus actividades, ¿qué vas persiguiendo? ¿Vas persiguiendo las cosas de este mundo o llevas en mente la importancia de perseguir el reino de Dios y donde quiera que vayas, a la escuela, a tu trabajo, a hacer ejercicio? ¿Qué estás persiguiendo? Si tienes hijos, ¿qué es lo que más te preocupa en relación a tus hijos? ¿Te preocupa si van a tener una carrera, si van a ser capaces de autosustentarse, si van a estar sanos, si están en un mundo muy peligroso? ¿Te preocupa su salvación? ¿Que pasen la eternidad con Dios? ¿Que conozcan el carácter del Señor? ¿Que vayan caminando de su mano? ¿Conoces realmente que Dios no solo conoce el futuro, sino que está en el futuro y ahí va a estar para ti y para ellos? ¿Pasamos tiempo con Dios, permitiéndole analizar tu corazón? ¿Tienes esa comunicación constante con Dios durante el día, teniéndolo presente hasta en lo más mínimo? ¿Le rindes cuentas de tus actos en tus momentos de debilidad? ¿O estás viviendo la vida como quien no tiene a Dios? ¿Estás haciendo algo para agradar a Dios? ¿Esta semana pusiste en alto el nombre de Dios? ¿Le compartiste a alguien de Jesús, de lo que ha hecho en tu vida? Hermanos, quedémonos con estas preguntas y esa respuesta que tú has hecho a tu corazón es entre tú y Dios. Señor Jesús, muchas gracias por el tiempo, Señor, que tú has dedicado a nosotros esta mañana, Señor, por hablarnos al corazón, Señor, el aprender a confiar más en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, a quitar la preocupación, la ansiedad, el afán de nuestra vida, Señor, de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento, Señor. Muchas gracias. Creemos en ti, Señor, en que tú eres todopoderoso y tú haces a bien conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser receptivos a través del Espíritu Santo, que no caiga en un pozo sin fondo esta palabra, Señor, sino que se albergue en lo más profundo de mi corazón y que pueda yo poner por obra, Señor, todo lo que tú hoy me has enseñado. Dios mío, muchas gracias. Mi paz eres tú. De mañana me levantaré y confiaré. Y si tú me concedes la vida a lo largo del día y llegar a la noche, nuevamente te alabaré y te honraré, Señor. Y te daré las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En tus manos estamos, Señor. Llévanos con tu paz todos los días de nuestra vida y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tomando como referencia este versículo que vimos hoy, estaba viendo que el sentido de responsabilidad y la preocupación no es lo mismo. ¿Sí? Muchas veces disfrazamos la responsabilidad y decimos es que es mi responsabilidad, pero la verdad es que es más preocupación que responsabilidad y queremos disfrazar de responsabilidad esa preocupación. Yo encuentro mucha gente que dice es que
es mi responsabilidad, por eso no voy, por eso no hago, porque tengo que cumplir con lo que me toca. Claro, yo creo que todos. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y quiere decir que Dios nos está enseñando a que pongamos a Él como prioridad. Amén. Cuando tú y yo ponemos a Dios como nuestra prioridad, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchas veces disfrazamos de responsabilidad esa preocupación, y decir, es que mi responsabilidad, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y lo disfrazamos, lo ponemos de esa manera, y nos olvidamos de darle la prioridad a Dios. Hay un hermano, no sé si ustedes hayan escuchado, un predicador, Matthew Henry. Él en una ocasión fue asaltado, y después de haber sido asaltado, él dijo esto: Señor, te agradezco porque nunca antes me habían asaltado. Señor, te doy gracias porque a pesar de que se llevaron mi dinero, escatimaron mi vida. Señor, te doy muchas gracias porque a pesar de que se llevaron todo, no había mucho. Señor, te doy gracias porque fui yo a quien le robaron y no yo que robé a alguien. Y podemos decir, wow, o sea, qué oración después de haber recibido esto, ¿no? O sea, él ora de esta manera, sabedor de que pues todo está bajo control de Dios, y que todo lo que pasa a su alrededor tiene un porqué. Amén. Tenemos que reemplazar el afán por el buscar el rostro de Dios, hermanos. Yo noté dos cosas, bueno, muchas cosas aquí que mi hermano comparte, y yo puse aquí: Dios quiere que recordemos el pasado, que planeemos para el futuro, pero que vivamos el presente. Amén. Otra vez, Dios quiere que recordemos el pasado, que planeemos para el futuro, pero que vivamos el presente. Y lo último que dijo mi hermano, que no sé si lo anoté bien porque lo dijo muy rápido y ya no lo alcancé a anotar, pero mi hermano dijo: aunque venga un cúmulo de problemas cada día, asimismo cada día trae su grado de gracia. ¿Sí lo cree? Así es. Yo no sé a qué nos vamos a enfrentar este día, no sé cuántos problemas, pero cada día, hermanos, Dios derrama un grado de gracia. Así es de que confiemos en el Señor. Amén. Confiemos en Él. Cierra tus ojos y escucha estas palabras y cántalas con nosotros. Dice: te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar, y llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Y llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Una vez más, levanta tus manos y dile: te entrego mi vida. Dígalo fuerte: te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Dile fuerte: y llévame a ese lugar donde
necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame a ese lugar, donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Y llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Dile: Señor, confío en ti, mi confianza está puesta en ti, Señor. Padre, yo sé que tú tomas el control de todas las cosas. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias con todo nuestro corazón. A ti la gloria, la honra por siempre y siempre, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón.